Regresamos al gobierno de la tarde, 4:04 de la tarde. Es hora de escuchar a Esteban Delgado. Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. La semana pasada se produjo una información que es de bastante interés para una parte importante de la población, relacionada a los fondos de pensiones. Específicamente, el año pasado y en años anteriores llegaron a haber situaciones de hasta cierto punto de escándalo mediático, con denuncias alegres, denuncias sin explicación, denuncias poco fundadas por parte de la anterior directora de la DIDA, de la Dirección de Defensa de los Afiliados de la Seguridad Social, doña Nercia Marmolejo, que siempre tiraba, ella cuando quería salir en los medios de comunicación tiraba una asunto. No, que hay tantas solicitudes de pensiones que están paradas, para que entonces se le pegara la cuava a las administradoras de fondos de pensiones. Y al final no se explicaba cuál era la situación. Y una de las denuncias que se hicieron en el pasado y que también eran de preocupación se refería al hecho de que cuando se muere una persona trabajadora que está cotizando a la Seguridad Social y que está cotizando el fondo de pensiones, ustedes saben que el fondo de pensiones, para cuando usted tenga ya 30 años cotizando o pase de 65 años, bueno, usted comenzará a recibir su pensión. Pero usted tiene la opción, no tiene la opción de retirar ese dinero, si usted está en condiciones normales, hasta que termine sus años de cotización. Si llega a la edad de 65 años y tiene muy poco tiempo de cotización, entonces tiene la opción de recibir el dinero completo, pero sin pensión, pero tendría que esperar a cumplir los 65 años. Y está el otro tema es que si una persona fallece estando en plena capacidad laboral, o en plena edad laboral, mejor dicho, no vamos a decir capacidad porque no tiene que fallecer en el trabajo, sino una persona que trabaja, pero que, bueno, se murió y tenía 5, 6, 10 años cotizando a la Seguridad Social, ese fondo de pensión, ese dinero, le toca a sus herederos. Entonces, aquí había una situación, una traba fuertísima, que era que los herederos tenían que cumplir prácticamente por completo con la ley sucesoral, una ley complicada, para formalizar todo lo relacionado a la recepción de ese dinero que había acumulado su familiar o su pariente ya fallecido y que está ahí depositado, y que ciertamente es un dinero que le pertenece a ese trabajador que murió o a sus familiares. Pero ¿por qué ocurría eso? ¿Por qué esa traba? ¿Por qué tan difícil para un familiar de una persona, de un trabajador que falleció, conseguir que la AFP le devuelva su dinero? Porque había una resolución de la Superintendencia de Pensiones que en un acápite de un artículo, en el acápite H del párrafo correspondiente a esa letra, del artículo 9 de la resolución de la Superintendencia de Pensiones, que es el Estado, que es el regulador, 306-10, decía la siguiente frase, la voy a decir de memoria: una vez concluido el pago de los derechos sucesorales o de los impuestos sucesorales, el familiar del afiliado podrá recibir o solicitar el dinero correspondiente. Bueno, esa lineecita entonces le impedía a muchos herederos de personas que han fallecido, pues recibir el dinero que tenía acumulado su papá, su hermano, su tío, su primo, bueno, quien tuviera el derecho de heredarle. Y resulta incluso que la ley 87-01 no habla por ningún lado de impuestos sucesorales, por ninguna parte, sino que muy por el contrario, lo que dice es que a falta del afiliado, y lo especifica muy bien el artículo creo que 51 de la ley 87-01, a falta del afiliado, o sea, en caso de que muera, sus familiares recibirán el dinero correspondiente que tenga acumulado, y que el afiliado tiene el derecho de decir quiénes son sus beneficiarios de acuerdo con las leyes dominicanas. O sea, que ni siquiera se aplicaría la ley de derecho sucesoral o de herencia si el afiliado, incluso estando vivo, va a su AFP y le dice a la AFP: mira, yo quiero que si yo muero, el dinero que yo tengo acumulado se lo entreguen a fulano de tal. O sea, hasta eso establece la ley. La ley no establece
que tiene que ser, que bueno, que le toca al hijo una parte, que le toca al esposo una parte. No, la ley lo que establece es que el afiliado tiene el derecho, él, de decir a quién él quiere que le den ese dinero en caso de que él fallezca. Como pasaba antes, porque antes de que existiera eso, la ley de seguridad social, incluso muchas empresas le ponían un seguro a sus empleados y le decían, mira, y te hacían llenar, te ponían un seguro, mira, eso es un seguro que te lo va a pagar la misma empresa por si tú mueres, y entonces ahí tú tienes que decir el nombre de quién tú quieres que reciba el dinero en caso de que tú fallezcas. Y uno lo anotaba y tú ponías el nombre de quien tú quisieras, de tu mamá, de tu papá, de tu hermano, de tu tío, de tu sobrino, de quien sea. Porque como es un dinero propiedad del individuo que está ahorrándolo para su pensión, y entonces al ahorrarlo para su pensión, si fallece, bueno, yo quiero que ese dinero se lo entreguen a quien yo quiera. Así está establecido en la ley. Entonces, el Consejo Nacional de Seguridad Social la semana pasada emitió la resolución 516-05, donde le ordena a la Superintendencia de Pensiones, o sea, a la CIPEN, que elimine el ACAP-ITH o la parte del ACAP-ITH del artículo 9 de la resolución 306-10, donde se establece que hay que pagar el impuesto sucesoral para poder recibir el dinerito que tienen acumulado los trabajadores que han fallecido. ¿Para qué se estableció esa disposición? Bueno, para que los familiares puedan solicitar de manera más expedita, de manera más rápida, de manera más fácil, a través de los organismos correspondientes, la entrega de ese dinero en caso de que un familiar haya fallecido, un familiar que esté trabajando y que tenga fondo de pensión acumulado, y que entonces se lo entreguen sin ningún tipo de problema, sin ningún tipo de dificultad. Pero como la DIDA de manera irresponsable en el pasado, lo que hacía era que decía, señores, miren, tenemos ahí 10,000, 20,000 solicitudes de gente que se le han muerto, familiares, que son trabajadores y no han podido recibir el dinero, la pensión acumulada, porque por trámite burocrático. Pero no decía por qué. Y entonces todo el mundo le echaba la culpa a las administradoras de fondos de pensiones, que es el sector privado, porque esas son las que administran los fondos de pensiones. Y son las que supuestamente se roban los cuartos o se llevan toda la ganancia, lo que usted quiera. Aunque resulta que más del 50% de los fondos de pensiones que usted tiene ahorrado en este momento, usted trabajador, más del 50% de lo que usted tiene acumulado en este momento, hasta ahora, más del 50%, corresponde a los intereses que han devengado esos fondos gracias a las inversiones correctas que han hecho las AFP. Pero no solo eso, sino que resulta que el Consejo Nacional de Seguridad Social emite la resolución 516-05 para facilitarle a los familiares de trabajadores fallecidos la recepción o retiro del dinero de la pensión acumulada, a solicitud de la propia Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones. O sea, son las AFP que le dicen al Consejo de Seguridad Social, mira, esa situación de que no se le puede devolver de inmediato el dinero a los familiares de los afiliados que han muerto, se debe a que hay una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social, y esa resolución tiene unas trabas que obligan al pago y al cumplimiento de los derechos sucesorales, y eso es un biberón, como dicen popularmente, cumplir con los procedimientos legales de sucesión. Basta con que usted se le haya muerto un familiar y que usted haya tenido que heredar, para que usted vea la lucha que se coge. Pues esa es la AFP la que solicita. El Consejo de Seguridad Social revisa y dice, pero ven acá, no, espérate, es que en la resolución a la que tú haces referencia, que era la resolución 369-02, no aparece ese impedimento, no aparece esa burocracia. Donde aparece esa burocracia es en una resolución que emitió la CIPEN en el año 2010, que es la 306-10. Y esa resolución es la que tiene una línea que obliga al afiliado a tener que cumplir, al familiar del afiliado a tener que cumplir con los derechos, con los pagos de impuestos sucesorales. Entonces, se ordena la eliminación de esto. Una institución del Estado llamada a defender los derechos de los afiliados, como es la DIDA, no funcionó nunca en esa gestión para tratar de tumbar ese impedimento que a tantas familias ha afectado. Luego, una institución del Estado, que es la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano regulador, fue la que estableció esa traba. Y luego una institución del Estado, que es el Consejo Nacional de Seguridad Social,
que aunque está integrado de manera tripartita por trabajadores, por sector privado, también es presidida por el Estado Dominicano a través del Ministerio de Trabajo. Fue la que ahora a estas alturas descubrió, por intervención del sector privado, precisamente el sector privado que es supuestamente el que no entregaba el dinero, decidió entonces tumbar eso y facilitarle ahora a los familiares de los afiliados que tienen fondo de pensión acumulada y que han fallecido, retirar su dinero rápido y sin ningún tipo de dificultad. Gracias a las administradoras de fondos de pensiones que hicieron el trabajo que le correspondía a la DIDA, que era la que vivía denunciando eso. Pero claro, las administradoras de fondos de pensiones tuvieron que fajarse a hacer ese trabajo, a hacer esa gestión, porque al final se le pegaba a las AFP, a esas administradoras de fondos de pensiones, la culpa de que no se entregaba el dinero. No, ustedes son los que no quieren entregar el dinero porque ustedes se quieren quedar con los cuartos. Al final dijeron, bueno, que nosotros no tenemos problema con eso, nosotros lo entregamos, lo que pasa es que hay que reunir, hay que llenar unos requisitos que no pusimos nosotros como AFP, sino que los puso el Estado Dominicano a través de su órgano regulador. Y el Estado Dominicano, a través de la DIDA, que está denunciando una situación que tiene que resolver el propio Estado Dominicano. Así es que funcionan las cosas en este país. Pero gracias a Dios ya eso está resuelto. Y ya los familiares de trabajadores que tengan fondo de pensión acumulado y que requieran entonces retiro de ese dinero, lo pueden hacer sin tener que pagar ni llenar los requisitos de la ley de derecho sucesoral, que no sé si es así que se llama. Y pueden entonces solicitarlo de una manera más directa y sin las trabas que existían hasta la semana pasada, cuando el Consejo Nacional de Seguridad Social emitió la resolución 516-05. La pueden buscar, está colgada en su portal de internet y pueden leerla a los interesados, principalmente aquellos que lamentablemente han perdido algún familiar que hoy día tenga fondo de pensiones acumulado en alguna de las AFP existentes. Francis.